Sobre nosotros, Espíritu de sabiduría, tu revelación para poder conocerte más, poder conocer qué es lo que tú amas, escuchar tus planes. Queremos, Señor, traer avance al reino de los cielos aquí en la tierra, así, Señor, como tú nos has mandado a hacerlo. De manera en que las personas puedan escuchar tu voz, puedan escuchar tu palabra y acercarse más a ti y conocerte más. Danos las estrategias, danos, Señor, la enseñanza para poder hacerlo con excelencia. Bendice la vida del pastor Villalta que viene a enseñarnos, viene, Señor, a mostrarnos el plan de trabajo, Jesús, para que tú, Señor, lo sigas dando sabiduría, lo sigas llenando de fuerza, de vida, de salud a él, Señor, y a su familia. En nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien más entró? Ahora, mientras orábamos, creo que Julio, ¿no? Pastor, buenas noches. Julio, ¿no? Julio César, ¿no? ¿Qué pasó, Julio Bien. Cristóbal? Sí. Zulín también la veo ahí. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar entonces. Hoy día nos toca estamos ya en la quinta clase. Muy rápido pasó el tiempo. Bien. Habíamos hablado en la clase anterior respecto a las etapas para establecer casa-iglesia y respecto a la planificación. Hoy día ya nos toca concretizar o en otras palabras, ya es el tiempo de dar inicio a este trabajo de casa-iglesia, ¿no? Eso es lo que hoy día nos toca. Ahora, para dar inicio aquí a este sistema de casa-iglesia, bueno, hay que considerar estos 4 pasos. En primer lugar, el pastor debe dirigir siempre la transición de la casa-iglesia. Esto no tiene que ser delegado, sino el pastor mismo. ¿Ya? Generalmente es recomendable dar inicio habiéndose planificado al inicio de cualquier año, ¿no? En el tiempo indicado. En esa fecha el pastor va a dirigir, ¿no? O a transmitir el mensaje de sobre la casa iglesia. Respecto de esto, no como una opción para el ministerio del pastor, sino eso es como un requerimiento, ¿ya? Como un requerimiento. Un requerimiento o una necesidad. Dado que ya él tiene la convicción, entonces transmitir o decir que ya iniciamos, por decir, este año, puede ser el año 2026, ya iniciamos casa iglesia, entonces debe enfocarse a eso, transmitirlo y buscando que toda la congregación tenga conocimiento de este inicio. Por eso puede transmitirlo a través de las predicaciones. No sé si la congregación a veces tiene una asamblea congregacional generalmente a fin de año, ¿no? Entonces es la oportunidad donde debe anunciarse ya el inicio de casa iglesia desde el año, por decir, 2026, ¿no? Este mensaje o este comunicado debe de ser para la iglesia en general. Tanto los ancianos, ¿no? Los de mayor edad, ¿no? La congregación en su conjunto, también adolescentes, también para con la escuela dominical de niños, hasta el más pequeño. Y esto debe darse, ¿no? Con mucha convicción y también con mucho entusiasmo. Eso es ¿cómo podemos decir? Es una nueva forma de empezar a trabajar donde todos deben de estar direccionados y motivados para hacerlo. Entonces, diríamos, es un momento muy, muy especial para la iglesia en esta transición desde el sistema quizá anterior y el nuevo trabajo que van a empezar. Lo segundo es que el pastor inicia y delega también el ministerio
para pastorear a los laicos. Ustedes recuerdan, después de haber preparado el terreno, ¿no? En las etapas anteriores, entre 1 o 2 años, en algunos casos, cuando ya es una congregación, diríamos, formada, quizá requiera más tiempo para poder convencer, ¿no? Algunos miembros, algunos ancianos, algunos líderes importantes de la iglesia que o no estaban convencidos. Entonces ahora ya es el tiempo, en este tiempo de inicio ya se tiene que delegar los ministerios, ¿no? Ya más adelante voy a hablar el momento exacto, pero ya es en este tiempo, porque la preparación ya se ha dado en los tiempos anteriores. Entonces, al dar inicio también ya tiene que tener, ¿no? El pastor no tiene que tener mucha carga por esto. Debe de aprender a confiar primero en Dios y después también en sus miembros. Muchos miembros son muy talentosos o tienen la capacidad y a veces están esperando la oportunidad para desarrollar sus dones o talentos que ellos tienen. Y muchas veces por falta de lugar o por falta de confianza del pastor, entonces ellos han sido relegados y también no se sienten útiles a veces dentro de la congregación, porque no tienen la oportunidad de servir. Si la iglesia ya ha sido preparado todo, entonces ellos estarán muy dispuestos a asumir con responsabilidad el liderazgo que se les dé. Lo segundo tenemos que ver en este primer año ya diríamos, de inicio, ¿no? Lo otro ha sido preparación de inicio ya. Entonces, el pastor tiene que ocuparse del entrenamiento de los miembros en general y de los líderes de la iglesia, ¿no? De los miembros. ¿Cómo tiene que dedicarse? ¿O cómo tiene que prepararlos? El primer paso es el curso Vida Vital. Este curso de Vida Vital dura 13 semanas y se busca, en primer lugar, en este año que se inicia, por ejemplo, el otro año vamos a iniciar con el estudio Vida Vital, el cual debe ser llevado por toda la congregación, ¿entienden? Por toda la congregación, donde ahí también se incluyan, ¿no? Los líderes, los ancianos o los diáconos, todos. Y se tiene que buscar que la congregación reciba este estudio. Este estudio dura 13 semanas. A veces por cuestiones de tiempo de algunos miembros no se logra que todos lo lleven al mismo tiempo. Por eso habrá de repente que hacer, no sé, 2 grupos de estudio, 3 grupos de estudio. Esto se da una vez a la semana. No se da este estudio 2 veces por semana al mismo grupo. Pueden darse a 2, 3 grupos, por ejemplo, el día martes se da un grupo, por decir, de 15 o 20, o el día jueves a otro grupo de 20, dependiendo el tiempo de cada uno de ellos. Pero lo que se busca es que toda la congregación en su conjunto reciba este estudio. ¿En qué consiste el estudio? Este estudio consiste o tiene el objetivo de enseñar los fundamentos básicos de la fe cristiana, ¿no? Los fundamentos básicos de la fe cristiana. Sí, dentro de los ancianos son convertidos, los ancianos conocen sobre esto, los diáconos también, por eso algunos quizá no tengan mucha disposición, pero se busca que todos tienen que llevar para tener, diríamos, todos la misma enseñanza y el mismo espíritu. Ahora, este estudio también, así como es para vamos a empezarlo, pero este estudio también es para los no creyentes. Por eso en este estudio también se puede involucrar personas, no sé, que recién llegaron esa semana, esas 2 semanas. Se puede invitar a algunos no creyentes conocidos, va a haber un estudio en la iglesia y se puede incluir a todos, porque este primer estudio está dedicado a nuevos, no convertidos y a creyentes también. En este estudio también uno de los propósitos se busca es que tengan la seguridad de salvación. Tener la seguridad de la salvación es básico para la vida de fe.
¿no? Entonces, hay algunos creyentes que aunque van a la iglesia, han estado yendo 1 año, 2 o 3, no sé, a veces 5 y quizá más, pero no están seguros de su salvación. Entonces, a través de este estudio se busca que ellos... lo segundo propósito de este estudio Vida Vital es que los miembros aprendan a leer y entender la Biblia por sí mismos. Muchas de las personas creyentes en general son mucho pastor dependientes respecto de entender la palabra. Por eso a muchos les gusta asistir al culto, ¿no? Les gusta escuchar la predicación, les gusta escuchar muchas otras predicaciones porque logran entender, además de escucharla en domingo, en su iglesia, a veces están, ¿no?, mirando por la tele otras predicaciones o escuchándolas, porque es el momento en que ellos pueden entender las verdades de Dios. Pero cuando se ponen a leer la Biblia no entienden. Ya ustedes conocen que nuestra nación tiene esta debilidad, no tiene comprensión lectora, ¿no? Entonces, a través de este estudio se busca. Ahí hay tareas que se imparten y también cómo podemos lograr el entendimiento de ellos. Ahora, es importante, este primer estudio siempre lo tiene que dar el pastor principal de la congregación, ¿no? El pastor a tiempo completo, él siempre tiene que darlo. ¿Por qué razón? Porque aquí hay muchas personas nuevas que recién entregan su vida a Cristo y también es el primer estudio donde el pastor de la congregación o de la iglesia unida o de la iglesia principal va a tener relación con los asistentes de pronto a casa iglesia cuando ya la casa iglesia están establecidos, ¿ya? Pero es por eso que es necesario que aquí el pastor dé esto. Y depende de cómo se dé este estudio, va ese hermano o esos hermanos van a tener bien fundamentada sus principios bíblicos respecto de su fe y también para este sistema de casa-iglesia. Al final de ese estudio ya hay un tiempo de consagración, ¿no? Imagínense, desde el primer estudio bíblico de la iglesia, ya ellos al final del estudio hay un tiempo de consagración donde ellos ya están dispuestos a consagrar su vida al Señor. Por eso es muy importante que sea el pastor el que dé este estudio. Cuando ya se inicia este estudio, ya en el inicio del primer año podemos decir, a veces hay ciertas, diríamos, no dificultades, sino quizá un poco de incomodidad respecto de los miembros que tienen cargos importantes en la congregación, ¿no? Pueden ser, ¿no?, los ancianos o pueden ser, quizá, ¿cómo se llama?, los diáconos, algún otro que tiene algún ministerio, diríamos, importante. Entonces, a veces ellos tienen un poco de incomodidad junto a toda la congregación llevar el estudio. Si pasaría eso, entonces puede hacer un grupo de separado, ¿no?, de estudio vida vital para los ancianos y diáconos y también otro día el estudio vida vital para cualquier hermano de la congregación. Y así ellos también puedan recibir este estudio. A veces sienten esta incomodidad porque dentro del estudio a veces hay, diríamos, enseñanzas que de pronto el anciano no las conozca, no las recuerde, si ya las ha recibido pero no las recuerda y vaya a pasar alguna incomodidad delante de los demás respecto a ese anciano y cómo no va a saber eso tan fundamental de la fe, ¿no? Entonces, para evitar esto, puede también tener esta opción de hacer un grupo de estudio bíblico vida vital para los ancianos, ¿ya? Ahora, ¿cuánto durará respecto a este estudio vida vital? Si tenemos una congregación de 50 o de 100 miembros y queremos impartirla a todos ellos, ¿qué tiempo requerirá? Quizá requerirá 1 año, porque no en los 3 primeros meses se inscribirán todo, algunos otros no pueden, entonces en los siguientes 3 meses ya va a pasar medio año,
hay otras actividades en la iglesia, entonces quizás en el inicio se tomará un año solamente para dar este estudio vida vital. Después de terminar este estudio vital, los demás estudios ya es para creyentes. Al terminar este estudio vida vital, ya los personas que aquí han participado, si es que no, si es que han recibido a Cristo, deben, ¿no? Ya deben recibirlo, como le dije, habrá nuevos y deben estar dispuestos a consagrar su vida al Señor. Lo segundo que tenemos que ver es, tenemos que ofrecer cursos especiales acerca de casa iglesia para los miembros de la iglesia, ¿no? Estos cursos no serán de mucha, diríamos, no serán de mucho tiempo. Allí se pueden enseñar los principios, ¿no? Básicos del sistema de casa iglesia, los tres ejes y las cuatro columnas, un poco de la iglesia del primer siglo. Se puede dar, no sé, en curso de un mes, los días sábados o quizás los domingos, algún taller invitando algún, no sé, pastor o alguien que ya realizan casa iglesia, para que hablen acerca de las bendiciones, ¿no? El propósito de la casa iglesia, ¿no? A veces a veces los pastores nos sentimos un poquito, ¿cómo podemos decir?, admirados respecto por decir en mi caso, ¿no? A veces he predicado sobre algo en la congregación y yo sé que he predicado no una vez, sino 2 o 3 veces, ¿no? Y parece que los miembros me entendieron. De pronto uno de ellos me dice, pastor, escuché una predicación sobre este texto, qué buena estaba. A ver, cuéntame. Y me cuenta este hermano de mi congregación de algo que yo le he enseñado por decir 3 veces, pero no lo ha recibido conmigo, lo ha recibido con otro, ¿no? Entonces, por eso nos damos cuenta que de repente invitando a alguien desde fuera para que enseñe sobre casa e iglesia, los miembros prestarán mayor atención o quizá comprenderán también de manera más clara. Entonces, también hay que ocupar tiempo en este primer año cuando hemos iniciado al respecto, ¿no? De enseñarles a ellos. Y 2.3, el éxito y fracaso de casa iglesia depende del curso Vida Vital, ¿no? Este es un curso muy importante, entonces requiere mucha preparación del pastor que lo va a dar. En todo caso, no hay vida vital en audio, ¿no? Nosotros lo recibimos desde Houston, entonces habían audios en CD todavía antes, en coreano, no había en inglés, había en coreano, mi esposa los escuchaba y bueno, algunos tradujo, otros no. Respecto de cómo preparar la clase, entonces, en nuestro caso yo lo he escuchado, cuando hay la conferencia de pastores laicos, enseñan sobre una clase, ¿verdad? Como es vida vital, entonces yo en alguna vez que he ido a alguna conferencia podía escuchar de manera directa cómo tenía que darse. En el caso de ustedes, o en el caso de algunos pastores, cuando yo estoy dando vida vital a la congregación de San Juan, ahora están ellos llevándolo por Zoom para escuchar, ¿no? En el tiempo de la pandemia también yo di vida vital para los pastores de algunas congregaciones por Zoom. Tal cual son los alumnos, ellos también requieren cumplir con todos los requisitos de este estudio, ¿no? Tiene diríamos, reglas, son 13 semanas, las 4 primeras son muy importantes, de las 4 primeras no pueden ellos faltar a las 2 primeras. Si faltan a las 2 primeras, no pueden seguir el estudio, cosas así. Si 4 veces no presentaron su tarea, ya no pueden seguir el estudio, ¿no? Entonces, también los pastores pasan por este proceso. Por eso hay que preparar bien, hay que escuchar, ¿no? Si es posible, visitar alguna congregación donde ya se desarrolla casa iglesia y ver cómo se desarrolla este estudio. Ahora,
Después de haber enseñado el curso 3 o 4 veces al año, en el inicio para enseñar siempre se busca, por ejemplo, darlo de manera, diríamos, tan igual como lo dio la iglesia que ya está desarrollando Casa Iglesia. Pues sí, nosotros el principio es que nos pegamos a la iglesia de Houston de cómo dan el estudio y luego ya de haberlo dado 3, 4 veces de manera muy, diríamos, igual, y ya podemos variar por nuestro contexto es diferente, entonces ya podemos cambiar los ejemplos o aplicaciones a nuestro contexto o por nuestra experiencia. Pero al inicio se busca, diríamos, copiar lo más posiblemente idéntico todo este estudio de vida vital. No se cambia el contenido, ese siempre va a ser el mismo, sí se cambian los ejemplos o las aplicaciones, dependiendo del contexto nuestro, ¿no? O el de ustedes. Eso sí se cambia, ¿no? O la experiencia como ejemplo, ¿no? Eso ya después de 3 o 4 veces que dé este estudio y ya tenga la suficiencia completa o la completa seguridad de que puede hacerlo y aún cambiando los ejemplos y todo. Así que es muy importante. Muy bien, eso es entonces el entrenamiento ya cuando se inicia, ¿no? Para podernos ubicar mejor, podemos pensar, ¿no? Así como en la agricultura hay un tiempo de preparar el terreno para la siembra, ¿verdad? ¿No? Hay un tiempo para preparar el terreno para la siembra, ahí que está hablando de, ¿cómo se llama? De Javier que está ahí en Huánuco. Ese es el tiempo que se prepara para la siembra y se espera la lluvia y después que viene la lluvia ya se siembra, ¿verdad? Antes han preparado el terreno, han quitado el monte, las piedras y han arado, han volteado la tierra y se espera. Ahora ya llegó el tiempo de la lluvia, entonces ya es el tiempo de plantar la semilla. Es algo así similar también en esta plantación de este sistema. Y ha habido la preparación, ahora es el tiempo ya de dar el primer paso o de poner la semilla. Tercero, debemos de concentrar la energía de los miembros en ganar las almas, ¿ya? Esto es muy importante. Aquí, en primer lugar, debemos de considerar que los creyentes laicos, o sea, el creyente común, todo su esfuerzo, ¿no? Es dedicado a su trabajo y a sustentar sus necesidades. Ese es su pensamiento. Toda su energía está para cubrir las necesidades de su hogar, de sus hijos, ¿no? Todas las necesidades de ellos. Por eso, ustedes conocen el tiempo de trabajo, no son 8 horas como muchos querríamos. Hay algunos muy bendecidos que sí trabajan medio tiempo y es suficiente, ¿no? O una parte, pero la mayoría trabajan más de 8 horas. Aquí en Lima son 10 o 12 horas, más 1 hora como mínimo para ir al trabajo y otra de regreso, que a veces son el tiempo que más te cansa. Entonces, todo ese tiempo gasta todas tus energías. Y solamente la persona quiere llegar a su casa y dormir nada más. Entonces, tenemos que tener consideración de ello, ¿no? Y podemos ayudar a ellos a que concentren sus fuerzas en casa iglesia, no en otras actividades, diríamos, extras que querramos darle, sino en este inicio. Es todo un proceso para cambiar, podríamos decir, su forma de pensar, ¿no? Respecto de su vida en sí mismo y de el inicio de Casa Iglesia que estamos en proceso. Entonces, hay que cambiar, diríamos, de chip, ¿no? De que solamente ellos piensen solamente en sus necesidades y considerando que ya no tienen más fuerza porque tienen que sustentar sus hogares, concentren solamente todas sus fuerzas a este sistema de Casa Iglesia. ¿Y de qué especialmente? De que tienen que tomar este estudio y de que tienen que empezar a asistir ya a alguna casa iglesia que se les irá a asignar.
¿no? Generalmente se da el día viernes, ¿no? Dije las razones. En algunos casos los sábados, aunque no es tan bueno los sábados, porque a veces quedan hasta tarde y para el domingo llegan muy tarde al punto, ¿no? Entonces ahí tenemos que ayudarle, ¿no? A ellos. No se cargue mucho, no presionarlo mucho, salvo otra actividad durante la semana cuando hay estudio bíblico, vida vital, pero piensen solamente en su casa, iglesia. Entonces, sin más carga que darles, su trabajo ahora en este inicio será, ¿no? El evangelismo relacional. Pueden invitar a alguno de sus familiares ya para ir a casa iglesia, ya se está dando ahora en este inicio, y pueden invitar a algunos compañeros de trabajo, ¿entienden? Algunos vecinos, enseñarles a quizá cambiar esta forma de evangelizar que antes hacían campaña o este evangelismo por las calles, ahora el evangelismo es relacional. Entonces, ahí tenemos que ayudarlos a cambiar, diríamos, en este proceso de su forma de pensar. ¿Para qué? Ahorren sus energías, las pocas que tendrán, para este suceso, nada más. Aunque parece mentira, no es fácil cambiar esta forma, porque a veces son años de vivir la vida de fe en determinada dirección o forma y ahora tengo que hacer algo diferente. Entonces, requiere tiempo de que ellos puedan cambiar, diríamos, porque no es un cambio desde la nada, sino, como alguien lo dijo, hay que desaprender para aprender, o hay que dejarlo aprendido para aprender de nuevo. ¿Ya? Entonces, hay que ayudar en este tercer punto. 4. Si la iglesia es recién fundada, se debe considerar lo siguiente. Bien, antes de continuar, porque luego me olvido respecto de algo que digo, o ustedes se olvidan para preguntar algo. Si hasta ahí tienen alguna pregunta. No hay ninguna. Bien. Entonces, 4. Si la iglesia es recién fundada, se debe considerar lo siguiente. El pastor se dedica a evangelizar y pastorear por 3 años, para que con su ejemplo pueda modelar como recién está fundada, entonces tendrá, diríamos, algunos creyentes recientes que no son líderes. Entonces él con su ejemplo pueda, diríamos, evangelizar, llevando a alguno de ellos de repente relacionalmente, y también en inicio ya habíamos dicho en el tiempo de preparación que el pastor debe, en el inicio debe hacer él mismo casa iglesia, ¿no? Invitando de repente a los miembros nuevos que está teniendo o algunos que está evangelizando. Cuando está iniciando este proceso de inicio de esta manera, debe ser más o menos 3 años, ¿ya? Invitando a los vecinos, al panadero, a los que tienen la panadería, la farmacia. Entonces los miembros nuevos que él tenga puedan ver cómo es el pastor, no haciendo pastor esa vida de evangelismo de manera relacional, invitándonos a casa iglesia para luego poder seguir con todo el proceso. Lo segundo, es el tiempo donde los futuros líderes o pastores laicos de su congregación, de lo que van a ser, puedan también tener la experiencia, ¿no? Acompañando de repente a alguien, animando. Tenemos, por ejemplo, ahí ejemplos visibles, ¿no? Ejemplos visibles siempre los testigos de Jehová van con alguien, ¿no? Lo mandan a uno y el líder está atrás de ahí esperando. Ya tú toca la puerta. En esa manera no, pero a veces necesitan, diríamos, el acompañamiento del pastor, porque algunos dicen,
Yo tengo por ejemplo, ¿no? Tengo una familia que tiene bastantes problemas, pero yo le he invitado, ¿no? A casa iglesia o que venga a la iglesia, pero no sé, no me hacen caso. Entonces, esa es la oportunidad para decirle, bueno, ¿me permites? Preséntame o vamos juntos y yo te acompaño y los invitamos juntos a ver a mi casa para tener la reunión. ¿No? Entonces, es el momento donde el pastor muestre con su ejemplo, ¿no? De cómo se evangeliza a las personas, ¿no? Cómo se les alcanza. Y es el tiempo donde tiene que, ¿cómo se llama? Buscar las formas, ¿no? Hay situaciones donde algunos pastores cuentan su experiencia, que no les gustaba jugar a veces el fútbol, pero sin embargo se van a jugar fútbol con los del barrio para poder llegar a alguno de ellos, ¿no? A algunos no les gusta la natación, pero se van ¿cómo se llama? La piscina, o se inscriben en una academia de natación para poder llegar a algunos de ellos. Entonces, en muchos lugares están, diríamos, solamente es con la intención, inscribiéndose con la intención de poder alcanzar a otras personas. Y ese es el ejemplo, ¿no? Que los miembros tienen que ver para que luego ellos lo hagan. Entonces, hay diría muchas situaciones, ¿no? En el último, ¿cómo se llama? El año pasado, una hermana, siempre a veces han invitado formar parte, por decir, del comité de padres de familia, de su aula o del colegio, no sé. Pero una hermana se ofreció a hacerlo. Cuando yo le pregunté que si eso no le quitaba mucho tiempo, me dijo, no, pastor, lo hago con el propósito de ver si me gano alguna profesora, algún padre de familia para mi casa iglesia. Ya, imagínense, entonces se puso a servir un año ahí en el colegio, ¿no? Con ese propósito. Mientras no la ganen a ella para el mundo, está bien, no hay problema, ¿no? Mientras no pelee como pelean, está bien, ¿no? Entonces, hay muchas formas en cómo el pastor en este tiempo tiene que enseñar a los miembros a evangelizar. Y entonces, él está, diríamos, predicando la palabra cuando recién inicia, cuando recién esa iglesia fundada, está predicando la predicación, está haciendo el estudio bíblico Vida Vital y está también haciendo de evangelista, ¿no? Mostrando el ejemplo, ya. Al cuarto año ya, habiendo pasado unos 3 años, es una iglesia que recién está empezando, vuelve a su rol original. ¿Cuál era la función original del pastor? Dedicarse a la predicación y a la oración, dando lugar así a los que ya en 1 o 2 años se han convertido en pastor laico, pues ya a que ellos hagan ya el ministerio de pastorear y de evangelizar a los demás. ¿No? Entonces requiere, diríamos, ese tiempo en una congregación que recién está empezando. Los miembros no tienen la experiencia casi de nada. No es como cuando la iglesia ya está formada y quizá requiera menos tiempo, pero aquí sí es ese tiempo ya habiendo iniciado, dando estudio bíblico, predicando y también mostrando con el ejemplo en la reunión de casa-iglesia, en su casa, mostrando con el ejemplo también cómo se comparte o se invita a los demás. El evangelismo es personal y no se busca compartirle directo el evangelio, sino la manera de evangelizar es invitándolo a una casa, en este caso el pastor a su casa, a una reunión de casa-iglesia, donde él pueda recibir el amor del Señor y luego ya pueda recibir el evangelio, ¿no? Ese diríamos es el inicio o la transición ya desde la congregación para casa-iglesia. Ahora vamos a ver el arranque de casa iglesia, punto 2, ¿no? Arranque de la casa iglesia. Aquí en el arranque de la casa iglesia, ¿no? El
después de una suficiente, dice, preparación, el inicio se anuncia oficialmente, contando con el voto, ¿no?, oficial de la Comisión de Ancianos. ¿Ya? El inicio no lo anuncia el pastor de forma unilateral, sino su anuncio tiene que ser oficialmente, ¿ya? Y después de haber tenido la aprobación, ya, entonces se tiene que anunciar. Y aquí hay que considerar algo, ¿no? Respecto que si el periodo de preparación... Oh, se regresó. Sí, el periodo de preparación es muy corto, surgen, diríamos, efectos adversos, ¿no? Hay que considerar muy bien el tiempo para empezar. Los efectos adversos es la resistencia quizá por parte de los miembros de la congregación debido a una falta de entendimiento sobre casa-iglesia. Ya muchas veces, si apuramos, diríamos el inicio, sin que hayan entendido los miembros en su totalidad y también en la totalidad del sistema de casa iglesia, entonces puede haber resistencia. Ya por eso no tenemos que apresurar demasiado esto. Y también es posible que un líder con poco entendimiento sobre casa e iglesia sea nombrado pastor laico, lo cual puede, en vez de animarlo, desanimar, ¿no? Porque esta función de pastor laico, líder de casa e iglesia, si no estás, diríamos, preparado, convencido, es un poquito cargado para los que no están dispuestos. Es un poco de carga que ellos sienten, ¿no? Entonces, si se les da muy pronto, sin que hayan entendido, sin que haya preparado, aun cuando a veces son ancianos o diáconos, a veces algunos hermanos tienen poco entendimiento y no han comprendido en la totalidad la visión de casa e iglesia, entonces, si apresuramos esto, no es muy positivo, van a haber efectos adversos. Ahora, lo contrario es, si el tiempo de preparación es muy largo, los miembros no se casan, sino se cansan y pierden interés, ¿no? Por ejemplo, si tú te preparas para un trabajo o para algo, pero este periodo de iniciar este trabajo se prolonga, al final ya no te interesa el trabajo. O cuando las parejas quieren casarse, ¿no? El novio está tan entusiasmado y la novia le dice, espera. ¿Y ya cuándo? Espera. Y pasa un año, le dice, espera. Pasan dos, le dice, espera. Al final pierde interés. Ya, luego ya no quiere casarse. También aquí en el inicio de casa iglesia, también si el periodo de preparación es muy largo, entonces los miembros pierden interés. Por eso debemos de saber observar, ¿no? Tener discernimiento y ver el tiempo adecuado. A veces el tiempo sí diríamos, se extiende un poquito. A veces es por ¿cómo se llama? La oposición de algunos miembros más antiguos. A veces requiere más tiempo hasta tratar de que ellos entiendan o convenzan. Hay, diríamos, muchas situaciones que quizá puedan prolongar este tiempo de inicio, pero hay que procurar ver que no sea ni tan corto este tiempo de iniciar ni tan largo, ¿ya? Bien. Aquí, en lo posible, se imita una iglesia ejemplar respecto de cómo se inicia o cuál es el tiempo ¿cómo se llama? Requirieron para empezar, ¿no? Se puede consultar, preguntar con alguien que ya lo hizo. Entonces, ¿qué tiempo requirieron para empezar, no?
Por ejemplo, hay dos iglesias, dos congregaciones en San Juan de Lurigancho, que los dos pastores asistieron al mismo tiempo a al seminario de Casa Iglesia, ¿no? Entonces mm, uno diríamos, a ver, después del segundo seminario, ya, ¿no? Pasando un año, sí, pasando un año vino otro seminario, y después, durante ese segundo año, preparó su iglesia para empezar al tercer año. Entiendo. O sea, 2 años de preparación y al tercer año empezó a hacer casa iglesia. Y otro pastor viene asistiendo como a 5 seminarios, pero todavía, o sea, han pasado 5 años, podemos decir, y todavía no se anima, más que recién este año, sí, este año empezó a hacerlo. Y a veces conversando, ¿no? A veces conversando con ellos, porque yo me reúno con ellos, le preguntaba la razón, por qué no decidí hacerlo. Y me dicen, es que a veces cuando yo converso con los hermanos, parece que ya entienden todo, pero paso un mes o 2 meses y le pregunto algo y me dice, no sé cómo yo puedo empezar, no lo entienden, ¿no? Entonces, es relativo a alguna congregación, sí, lo va a entender, y alguna otra va a requerir más tiempo. Por eso es bueno siempre conversar o ver una iglesia que ya esté haciendo y sirva como ejemplo para que nosotros, tomando, diríamos, las indicaciones, empecemos este sistema de casa e iglesia. ¿Ya? Y la primera reunión de casa e iglesia se dedica a conocerse unos a otros, ¿no? Como esta es para una congregación ya que es formada, aun cuando están ellos, diríamos, asistiendo a la misma congregación por muchos años, no conocen mucho acerca de su vida, ¿entienden? Se conocen como hermanos de la misma congregación, ¿no? Han compartido de repente retiros, alguna actividad de la congregación, ¿no? El Día de la Madre juntos, organizar algo juntos. Sí, sí tienen cierta amistad, pero no conocen más, diríamos, algo más profundo uno del otro. Por eso en la primera reunión de Casa Iglesia se toma el tiempo de conocerse un poco más. Y lo más común y práctico, por decir, para conocerse más, es contar algún acontecimiento inolvidable que ellos tengan respecto de su niñez o adolescencia, ¿no? O algo, diríamos, muy emotivo, como nosotros decimos, de mucha bendición, o de repente algún acontecimiento muy triste que haya marcado parte de su vida y quizá a veces no lo conocemos. Entonces, en esa primera reunión de Casa Iglesia se busca conocerse un poco más contando alguna experiencia, a veces buena o a veces mala, ¿no? Y así poder conocer unos a otros. También se puede disminuir los problemas. Se puede ser, diríamos, en esta primera reunión de Casa Iglesia, se puede hacer un anuncio, una campaña de que, por ejemplo, ¿no? Nuestra congregación empieza Casa Iglesia esta primera semana de enero, ¿no? El primer viernes, entonces cada uno traiga a un vecino que nunca, alguien, ¿no? A un nuevo, como decimos, a la reunión de Casa Iglesia. Ese primer día, cuando recién se está iniciando nuestra congregación a hacer las reuniones de Casa Iglesia. Entonces se comparte con todos, ¿no? Ya cada miembro traerá a uno nuevo para la reunión de Casa Iglesia. Esto a veces marca y enseña que la Casa Iglesia, su fin principal es la evangelización, y no solamente el compañerismo entre los miembros, ¿no?
sino que desde el inicio ellos puedan ver que el deseo a los perdidos. Entonces, desde el inicio también se puede hacer de esa forma, en la primera reunión de casa iglesia. Conocerse a unos mismos y también dejar abierto para invitar a otros y desde ese arranque, diríamos, ya ellos puedan darse cuenta, ah, sí, en casa iglesia es invitar a los nuevos, entonces desde el inicio ellos tengan eso en mente. Dos, el método para sentar casa iglesia, ¿no? Eh, estoy leyendo yo solo sin saber si estarán ahí, ¿no? No me dicen, sí, pastor, nada. Ahora vamos a hacerlo. Vamos acá. Yo les he dicho hace rato, preguntan algo, nada, ¿no? Bueno, segundo, método para sentar casa iglesia. Entonces, el método más seguro es convertir la iglesia entera al sistema de casa iglesia, ¿no? Ese es el método más seguro. No parcialmente, sino de manera completa. O sea, toda la congregación vamos a hacer, ¿no? Porque algunas iglesias, por ejemplo, dicen, no, ya, yo voy a empezar, tengo ahí, algunos dicen, tengo ahí una célula, tengo ahí unos dos grupos, otros grupos, a veces pasa así, ¿no? Con ellos yo quiero probar, ¿entienden? Así dicen, ¿no? No voy a hacerlo con toda la congregación, voy a hacer primero con uno o dos grupos, ¿no? Pero lo más seguro, el método más seguro es iniciar con todos. Si la iglesia ya tiene años, es mejor iniciar con todos. ¿Por qué razón? Se pueden disminuir los problemas que se repiten cada vez que se intenta hacer cambios parciales, ¿no? Cuando queremos cambiar algo con un grupo, entonces surgen problemas, pero si lo hacemos solamente con dos grupos, no sé si 6 meses o un año después, voy a tener que enfrentar los mismos problemas con los otros dos grupos restantes. Por eso es mejor, ¿no? O más seguro empezar el sistema de casa-iglesia con toda la congregación, ¿ya? Con toda la congregación. Ahora, aquí tercero, se puede impedir el fracaso causado, dice, por la competencia entre la casa iglesia y otras actividades existentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si dentro de una congregación agarramos 2 o 3 grupos para hacer casa iglesia, ¿no? Y entonces vamos a decidir, estos 3 grupos hacen casa iglesia, van a ser los viernes, pero el viernes hay reunión de la liga femenil, de los grupos que no están involucrados aquí, del resto, diríamos, de la congregación. Entonces, se cruzan los horarios, ¿no? O vamos a ver quién lleva más gente, pero si yo llevo más gente a casa iglesia y tú llevas más gente a tu liga femenil, por decirlo. ¿Entiendes, no? Entonces, no es bueno, no es tan recomendable hacerlo por partes, es mejor que toda la congregación empiece con el sistema de casa iglesia. Ahora, se transmite efectivamente la visión del pastor que quiere convertir a casa iglesia, ¿no? Cuando se hace con toda la congregación misma va a estar segura, ah, si la cosa va en serio, si el pastor ya ha trabajado y ha decidido, entonces ya vamos a hacer todo, entonces ya. Y ahora eso evita, diríamos, repetir cada vez. Tengo que convencer a 2 grupos, luego a los otros 2 grupos más, y luego a los dos. No, es demasiado. Por eso es mejor, ¿no? Es mejor y es más seguro empezar a hacer esta conversión con toda la iglesia, diríamos, en general. El objetivo final es la conversión total al ministerio. Y aquí habla acerca, aunque la conversión sea parcial, debe ser operada o realizada como si hubiese sido convertida completamente. ¿Ya? Por ejemplo, decía yo hace un momento,
parcialmente, diríamos el 20% de la congregación, el 20%, es un grupo pequeño, ya empieza a hacer el sistema de casa iglesia, ya empieza a hacer su estudio bíblico, o ya empieza a hacer sus reuniones de casa iglesia, el pastor tiene que ser como si toda la congregación lo estaría haciendo. Por eso, ese día viernes quedan prohibidas todas otras actividades o ministerios durante la hora de la reunión de casa iglesia o durante la hora del estudio bíblico. Dentro de la iglesia hay muchos ministerios cuando uno está iniciando, diríamos. Hay muchos ministerios, hay muchos estudios, ¿no? Aunque parcialmente de repente decidió con el liderazgo o dos grupos empezar este sistema de casa iglesia, este estudio bíblico, vida vital, o de repente estas reuniones de las casas iglesias con este reducido grupo, debe tomar la decisión como si sería. Entonces, oficialmente, si el estudio bíblico vida vital es el martes, en ese día no hay ningún otro estudio en la iglesia. Y si la reunión de casas iglesias es el viernes, en ese horario no hay ninguna otra reunión para la congregación, quedan prohibidas, ¿ya? Aunque sea parcial, debe pensarse que de esa manera. Lo segundo, invite a la reunión de casa iglesia a aquellas personas que solo asisten a los cultos dominicales y no tienen una casa iglesia, o son, nosotros decimos VIP, aquellas personas que recién han venido a la congregación entre 6 o 12 meses, pero todavía no se han bautizado ni están convencidos. Entonces a ellos se les puede invitar también, ¿no? A la reunión de casa iglesia. No debemos dejar, diríamos, a nadie libre, aunque es nuevo o antiguo, se tiene que invitar. Y cuando se empieza este ministerio de casa iglesia y esta reunión en las casas, luego voy a decir la forma, o sea, se busca que todos pertenezcan a una casa iglesia, ¿no? Todos tengan un pastor laico, se busca. Pero hay algunas personas que no han escogido su casa iglesia y no han ido, a veces no estuvieron el día que se formó, o llegaron después, o estuvieron de viaje, qué sé yo, o a veces simplemente no quisieron. Entonces hay que buscar juntar a todos los que no han escogido su casa iglesia y puede formar una casa iglesia con ellos, ¿ya? Se puede formar una casa iglesia con ellos. ¿Y quién se va a encargar de esa casa iglesia? Es el pastor. Ya cuando el grupo crece, puede nombrar a un pastor laico y encargárselo a él. Entonces, a veces los miembros un poquito más especiales y difíciles no quieren pertenecer, no quieren estar bajo el liderazgo por la tradición, ¿no? Su líder a veces sienten que solamente es el pastor y a veces no quiere estar bajo el liderazgo de alguno de los nuevos pastores laicos. Entonces, no, ellos no quieren, como se sienten especiales, no quieren, ¿no? Entonces no se les deja ya. Entonces ustedes no han ido, no buscan, entonces vamos a hacer casa iglesia en mi casa, pero ya los invito, ¿qué más quieren? Han salido ganados, ¿sí o no? Ya los reúno y trabajo con ellos, les sirvo y busco hasta que se levante un pastor laico de ahí, y luego ya se nombra y se le encarga a él. Así podemos repetir buscando hasta que todos formen parte de casa iglesia, ¿ya? Todos formen parte de casa iglesia. 4, establecimiento de los líderes. Voy a parar aquí, ya he corrido 1 hora, no he dado tiempo para que pregunten algo. A ver, piensen, no duerman, piensen, pregunten. Lo que yo estoy hablando estarán llenando en su formato que se les ha dado respecto de la clase 5.
Nadie pregunta, ¿dónde están todos? ¿Ah? ¿Están ahí o se fueron? Acá estamos, acá estamos. ¿Cuántos están? A ver. Hasta Wilson está y no lo he escuchado llegar, siempre se bulla. William. Solo Wilson se ha añadido, el resto estaban desde el inicio. Doctor, una pregunta. Sí, Aquí en el flyer, uno preparar el comienzo de la clase de la iglesia, dice. Y usted ha enfatizado de que el pastor titular de la iglesia tiene que dar, claro, previamente que él lo haya recibido, ¿no? La clase. claro. En el punto, ¿en cuál dices? El punto uno, el pastor dirige la transición a la casa iglesia. Sí. La transición es el procedimiento. Por ejemplo, ¿no? Porque ya hemos hablado de la preparación para casa iglesia, ¿no? El Sí, sí. pastor tiene que asistir al seminario, a la conferencia, ¿entiendes, no? Entonces, él mismo tiene que dirigir esta transición, ¿no? Anunciando ya desde el otro año, por ejemplo, digo, no fin de año, ya desde enero empezamos a hacer casa iglesia, guiando a ellos, ¿no? Para que estén animados, motivándolos y todo, ¿sí? Él ya, por eso, en la etapa anterior es la etapa de preparación. Yo hablé en la etapa de preparación. Sí, pastor, pero pregunto, Ahí, ¿no hay una forma descentralizada? Porque de aquí para movilizarme, estar allá en los cursos, allá y capacitarme, claro, va a poder un poquito el tiempo, ¿no? Pero por ustedes eso, como iglesia en no la lo dan de forma descentralizada. no, es que en la preparación requiere más o menos 1, 2 o hasta 3 años, solamente de Ah, preparación. Y por ejemplo, no se puede dar descentralizado, porque, o sea, descentralizar en esto lo práctico. No, entonces, generalmente en las iglesias ya, que también, ¿no? se realizan, hay una, diríamos, más allá del seminario, de la conferencia, tú visitas una semana la iglesia. Entonces te quedas a vivir ahí en la iglesia una semana, ves la labor del pastor, ¿no? Ves la reunión del pastor, diríamos, con los pastores laicos, cómo se da, entrevistas o algún pastor laico, o tienes entrevista un día con uno, por decir, con el pastor laico Ya de entiendo. los adultos, con el día, otro día con el pastor laico de los jóvenes, otro día con el pastor laico de los solteros, por decir, ¿no? Entonces, conoces durante una semana y luego el viernes puedes visitar la casa iglesia como un invitado. Esa experiencia también la tienen en el seminario de Casa Iglesia, ¿no? El Como viernes invitado. van, pero son invisibles, Ya. solamente observan sin participar cómo se realiza. Entonces, eso requiere tiempo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros acá damos el seminario de Casa Iglesia un año y luego la conferencia de Casa Iglesia a mitad de año, en octubre damos. En febrero el seminario y en octubre la conferencia. Entonces, en un año puedes asistir a dos. Si tienes apuro, bueno, y querrías, y tienes la posibilidad, tienes que ir fuera del país a aprender más seguido, diríamos, ¿no? Estados Unidos o Bolivia, que también están haciendo, que es el país más cerca. ¿Ya? Y Mm, entonces ya, pastor, requiere gracias. este tiempo. Por eso no podemos, diríamos, delegar. Este proceso, el pastor tiene que hacerlo porque, diríamos, él es el más capacitado. Ahora, Ujú. durante el tiempo de preparación también hay el seminario para laicos o líderes, al seminario de casa e iglesia. Eso dura 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿No? El sistema de casa iglesia, si no ya tienes el apoyo de miembros de tu misma congregación y ellos ya van entendiendo.
Y a veces algunos miembros entienden más que el pastor, ¿no? A veces cuando vienen los miembros dicen, ahora está claro, ¿y por qué el pastor lo hace? Y el pastor ya ha venido y luego van y lo apuran para apurar el proceso, ¿ya? Entonces también tienen la oportunidad, pero no pues, diríamos, sería muy rápido empezar, ya asististe a un seminario de Casa Iglesia y ya quieres empezar. Sería muy rápido. Porque aparte de asistir al seminario de Casa Iglesia, también tienes que tener la experiencia o aprender cómo será el estudio bíblico Vida Vital. ¿Entiendes? Y luego hay otro estudio, ¿cómo se da? Porque si no te estancas, asistes al seminario, empiezas a dar Vida Vital, y luego ya no sabes cuál es el otro estudio que sigue o cómo se da el otro estudio. Por eso requiere un tiempo mayor de preparación. Ya entiendo. Ve si tenía dudas alguien, ¿ven? Los demás nada. Pastor, una consulta. Acá estoy leyendo justo, y esto es lo que más podría decir en mi ¿Qué persona. tiempo dura, mi pastor, en la parte. clase, el seminario, ahora en febrero? Perdón. Mira, en febrero se para la semana del aniversario de la denominación. ¿Cuándo es? Es el domingo 8, ¿verdad? ¿Van a venir de Huánuco o no? Javier, el domingo 8 de febrero es el aniversario de la denominación y en Huaraz acordamos que todas las congregaciones vamos a hacer juntos en Lima, ¿verdad? No sé si Sí. están coordinando en Huánuco eso. Ya, ese es el En domingo Lima, 8. Sí, el martes sí, 10, el martes 10 de febrero a las 6 de la tarde empieza el seminario de Casa Iglesia hasta el domingo 15. ¿Entiendes? En esa fecha. permiso. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Tienes ahí esto? Aunque creo que tienen el intensivo. No sé en qué tiempo tienen el intensivo ustedes. Antes creo. El 2 de febrero, pastor, el 2 de febrero es el intensivo. Ah, 2 de febrero, pues. ya, 15 días de vacaciones tienen que tener. ¿Qué? Una semana para el intensivo y celebran el seminario de Casa e Iglesia. A sus vacaciones pidan 15 días. Muy bien, si no hay otras preguntas, vamos a continuar con el establecimiento de líderes. ¿Ya? Se nombran líderes aquellos que sirven, ¿no? Todos sirven, pero que tienen el don de servicio, ¿ya? Los que sirven a otros y los que oran, ¿ya? Ya yo le he enseñado una de las cualidades que se busca en un líder para casa e iglesia, es que tenga el don de servicio y también que le guste orar, ¿ya? Que le guste orar. Dice lo siguiente: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, ¿no? Entonces, para el liderazgo, especialmente de casa e iglesia, una responsabilidad fundamental o principal del pastor laico es la oración. Eso tiene que ser su fuerte. Por eso, para establecer líderes, hay que observar esta cualidad en los hermanos que van a ser, ¿no? Que les gusta servir y también orar. Ahora, la pregunta que surge es, ¿se puede levantar entonces un líder o no ha tenido esta costumbre de orar? Por supuesto que sí. Con el compromiso, ¿no?
con el compromiso que tiene que hacerlo de manera permanente y continua a partir de ese tiempo. ¿Ya? Con ese compromiso. A veces, como no tenemos mayor responsabilidad, o no tenemos, diríamos, ningún ministerio o algo, yo estoy bien, no hace falta orar, ¿no? Pero ¿ya? Se, se fueron líderes varones a excepción de casos especiales. No, por si acaso no es que estemos contra las mujeres, pero es difícil que un hombre no creyente siga el liderazgo de una mujer. ¿Entiende? Es difícil que un no creyente se ponga bajo el liderazgo de una mujer. Vivimos en un país un poco machista, ¿entiende? Entonces, si voy a ir, como diría alguien no creyente, para que una mujer me mande, no voy. Suficiente tengo en mi casa que me mande mi mujer, voy a decir, no voy. ¿Ya? Y el propósito de Casa Iglesia también es restaurar el liderazgo del varón. ¿Entienden? En Latinoamérica, aquí en los países católicos, mucho se da el matriarcado. Saben, ¿verdad? Ya ustedes en el seminario han aprendido. Hay mucho matriarcado, ¿no? Por eso vemos, diríamos, por eso vemos, por decir, en los hogares, el varón solamente trabaja y tú corriges, tú al colegio, tú vas a la reunión de padres, tú y la mujer le delegan todo, y el hombre brilla por su ausencia y más que parece solamente un proveedor más. Pero se forman hogares y comunidad toma el liderazgo, ¿ya? Por eso siempre se busca el establecimiento de líderes. Sin embargo, no es pero, sin embargo, cuando se presenta una mujer con cualidades destacadas, se nombra pastor laico a esta mujer. ¿Ya? Tiene don de servicio, las mujeres son muy entregadas a la oración. Hay situaciones, por ejemplo, en que, por ejemplo, en algún lugar, la mujer es la creyente y el varón a veces aparece para el Día del Padre o para la celebración y desaparece. Y no son constantes. A veces visitan esporádicamente la congregación, pero la mujer es muy entregada y consagrada al Señor, ¿no? Entonces, se puede nombrar a ella, siempre y cuando tenga la aprobación de su esposo para no causarle conflictos. ¿Entiende? Entonces, antes de nombrarla, se busca, si es posible, hay que tener una conversación con él, ¿no? Sí, a veces entonces se ha dado las situaciones, como se le visita, o viene el esposo de la hermana, y se le comparte, ¿no? Ella va a tener el liderazgo, está dispuesto a apoyarle, a no causar problemas de repente en su hogar. Van a reunirse en el inicio, seguir en su casa. Y sí, muchos varones, aunque ellos no están creyendo, pero apoyan a la esposa. ¿Ya? Entonces, y también la esposa tiene la esperanza que su esposo luego congregue y también. Y yo he visto, por ejemplo, en algunos lugares,
Y aquí también, ya también conté en algún momento experiencia. En inicio el esposo se oponía, pero luego cuando ella empezó, ya el esposo primero le daba el dinero para que haga la reunión en casa, como para que cocines para tus amigas que vienen o amigos, que los hermanos que vienen. Y a veces ya posteriormente le acompañaba a comprar. Posteriormente ya le acompaño, le ayuda a preparar los alimentos cuando tienen reunión en la casa y poco a poco se van integrando, ¿no? Entonces, no está descartado, pero sí buscamos que el liderazgo sea de los varones, ¿ya? De los varones. Eh, Hay situaciones o excepciones donde puede hacerlo la mujer. Y a veces los dos congregan. El varón por trabajo a veces no puede hacer estudio bíblico, ¿ya? Pero la mujer sí puede. Y la mujer hace los estudios bíblicos y aunque los dos son creyentes, pero más dispuesta para servir está la esposa. Entonces, sí, podemos nombrar a ella como pastor laico, con la esperanza y la promesa que próximo, cuando él ya tome el estudio bíblico o haga los estudios bíblicos, él sea el pastor laico y no su esposa. También hay esas situaciones. Ya, a veces, como dije, por trabajo, a veces no llegan temprano por su trabajo a casa, algunos son taxistas, chofer de micro y no llegan. 7:30, 8 de la noche no llegan. Entonces, casi no pueden llevar el estudio bíblico, pero su esposa sí. Entonces, si ella ya está capacitada, tiene la disposición, ¿no? Considerada orar y todo, entonces sí se puede nombrar y hay que orar y ver hasta que él pueda, ¿no? Generalmente los estudios bíblicos nosotros damos martes y jueves. Un estudio bíblico cada semana y el jueves otro diferente, ¿no? En algunas situaciones por algunos hermanos que no pueden y pueden domingo. Entonces sí, yo he dado estudio bíblico el domingo a las 6 de la tarde. Aunque es un poco sacrificado porque no, el pastor está a veces, en mi caso, desde 7:30 empieza el primer culto. Entonces yo estoy desde las 7 en la iglesia hasta las 10, 11 de la noche del domingo. Pero por amor a ellos, como no pueden otro día, entonces algunos pueden domingos, entonces hay que darle estudio bíblico para que ellos puedan luego asumir el liderazgo. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, vamos a pasar a la composición de la casa iglesia. ¿Ya? Composición de la casa iglesia. Muy bien. Vamos a tener acá un break, ¿ya? Era las 8:30, pero de aquí es, diríamos, otra parte de este sistema. Entonces, antes de pasar, vamos a tener aquí 15 minutos de break. Si alguno tiene una pregunta, haga, ¿ya? ¿No? Entonces, 15 minutos, ¿ya?